Nosotros de lo que vamos a hablar hoy, después si queréis me preguntáis eso. Bueno, empezamos la clase. Como vamos a mirar un texto de Kant, sabemos que en principio nosotros para poder comentar el texto tenemos que saber algo de Kant. Estamos en ética kantiana, entonces tenemos que saber algo de la ética kantiana, ¿no? La ética kantiana está centrada, mirar esto de aquí, en la buena voluntad. Ay, ahora le voy a quitar el grosor, que está aquí lo del grosor. No sé, quería hacer back, ir para atrás o borrar, pero no me acuerdo dónde está lo de borrar. Bueno, lo de los fines morales lo leéis, ¿vale? La buena voluntad sigue siendo grueso, porque no me deja... Ahora finito. La ética kantiana es una ética centrada en la determinación de la voluntad, en una voluntad que esté bien determinada, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que nosotros empezamos planteando el otro día en cuanto a la ética kantiana es que los fines morales, esto que tenemos aquí, los fines morales, difícil marcar con ratón, los fines morales nunca pueden ser medios, no pueden ser medios, ¿vale? Voy a marcar muy poquito para que no se me... No pueden ser medios, ¿vale? Pero tampoco pueden ser, aquí lo tenéis, fines naturales. Ni una cosa ni la otra. O sea que no podrían ser lo que nosotros vimos en la anterior, las dos anteriores morales, ¿vale? Nunca podría ser un medio para conseguir un fin, por ejemplo, el placer para conseguir la felicidad, como vimos, por ejemplo, en el hedonismo, ¿no? Ni tampoco podríamos plantearlo como se planteó, por ejemplo, en el hedonismo, pero que también se plantea en Aristóteles, o sea que justo no vimos ese trocito, de decir que buscar la felicidad es algo natural en el ser humano, ¿vale? Entonces Kant empieza diciendo eso. ¿Por qué no pueden ser fines naturales esto que tenéis aquí? ¿Por qué no pueden ser fines naturales? Si nosotros estamos hablando de fines morales, y fijaros que nosotros estamos hablando de la moral, ¿no? Y estamos hablando de la teoría moral kantiana. Kant dice, cuidado, están equivocados, los anteriores están equivocados. Estamos repasando, ¿no? ¿Por qué no pueden ser fines naturales? Pues porque los fines naturales nosotros no podemos elegirlos, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de elegirlos? De no poder elegirlos, ¿no? El problema de no poder elegirlos es que no habría, os pongo aquí una cruz como diciendo no habría libertad, ¿no? Bueno, es muy difícil además así en pequeño escribir con el ratón. No habría libertad, ¿no? Si son naturales, si nosotros, como podríamos decir hoy, estamos programados para ello, por ejemplo, nosotros estamos programados para poder vivir, respirar. Entonces nosotros no podemos elegir respirar o no respirar, ¿no? O sea, es algo natural, con natural a nosotros, ¿no? Y por lo tanto es algo que sucede necesariamente, no es algo elegible, ¿vale? El reino de la naturaleza, el reino de la fisis es el reino, va a decir Kant, de la necesidad. Entonces, por eso Kant va a dejar de lado el tema de los fines naturales, ¿no? Acordaros, los fines morales no pueden ser ni medios ni fines naturales. Entonces estamos abordando ahora el problema de los fines naturales. Los mandatos morales, ¿no? Porque los deberes morales, él lo plantea desde ese punto de vista, ¿no? La moral te manda determinadas cosas, ¿no? Te manda determinadas cosas para decirte lo que es justo y lo que no es justo
y es el ámbito de la acción, ¿no? De lo que debemos hacer, porque lo plantea así, no voy a meterme en eso, ¿vale? Los mandatos, deberes morales, te dicen que nosotros debemos obedecer a esos deberes, porque actuar de otra manera sería inhumano o sería indigno. Entonces, ¿qué mandato es eso lo que él está planteando? ¿Qué es lo que nos puede mandar? De tal manera que si nosotros no lo obedecemos, estaríamos siendo inhumanos o indignos. Y yo les decía en su momento que solo puede ser obedecer a aquellos mandatos que emerjan, que surjan de nuestra propia razón. Solo vamos a tener una buena voluntad, solo va a estar bien determinada nuestra voluntad, o sea, solo vamos a elegir bien, fijaros, solo vamos a ser libres. Estamos hablando de elegir, por lo tanto no estamos en el reino de la necesidad, de la naturaleza, ¿no? ¿Os dais cuenta? Estamos hablando de elegir comportarnos de una manera o comportarnos de otra. Este tema ya lo tratamos con el tema de los respiradores, ¿os acordáis? Y todo lo demás, ¿vale? Aquellos mandatos que surjan de nuestra propia razón, que es la que nos puede dar nuestras propias leyes, acordaros, nuestras propias leyes universalizables, ¿no? Y esta sería la única manera en que la voluntad sería una voluntad autónoma. ¿Lo veis hasta aquí? Una voluntad autónoma, no heterónoma. Hetero de fuera, autónoma de adentro, ¿no? Sería una voluntad autónoma. Y tener una voluntad autónoma para Kant es lo mismo que ser libre y ser digno. Solo aquello que es autónomo, solo el ser que es autónomo es libre y digno. Que es lo mismo que querer tener la voluntad, una buena voluntad, lo que tenéis aquí, ¿no? De cumplir nuestras propias leyes. ¿Qué leyes? Aquellas que nos da la razón, y en tanto que son leyes, son, fijaros, universalizables. Tenéis que juntar estas dos cosas, ¿no? Estas leyes, fijaros, son incondicionados, y eso es lo que se une con esto de medios. Son incondicionados, quiere decir, no son algo para conseguir algo, es sin condiciones. Eso es lo que quiere decir incondicionado. Algo condicionado es algo que es un medio para conseguir otra cosa. La condición para, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Algo que es incondicionado es algo que no tiene condiciones, ¿no? Precisamente esas leyes, va a ser solo una ley, el imperativo categórico, ¿vale? No prometen nada a cambio, lo único que te dicen es que tú tienes que tu voluntad tiene que querer de una determinada manera. Es una ética de mínimos, lo que os decía antes, ¿vale? Mientras que las éticas anteriores, las dos éticas, las tres en realidad, éticas que vimos antes, son éticas de máximos, y son unas éticas del deber, que es la ética kantiana, ¿no? Que es una ética deontológica, en la cual las personas son absolutamente valiosas, son fines en sí mismas, en tanto dotadas de dignidad y no intercambiables por un precio. Las cosas tienen un precio, ¿no? Y los seres que no tienen dignidad, por ejemplo, las vacas, ¿no? Nosotros vamos ahí a Amio, en Amio cerca del instituto, se intercambian por dinero, ¿vale? Ese mismo dinero que sirve para intercambiar por otra cosa. Entonces este sería el repaso. Salimos, ¿vale? Y ahora ya se borra todo y ya podemos trabajar normal, ¿vale? Entonces, esto es un poquito la idea de Kant, ¿no? Y ahora podríamos ver el texto y ver qué podemos decir de lo que nosotros sabemos de Kant, que fijaros que es importante el concepto de buena voluntad, que los fines morales no pueden ser ni medios ni fines naturales, ¿vale? Que es
fundamental la libertad, que cuando estamos hablando de moralidad no estamos hablando nunca del reino de la necesidad, ¿no? Que los mandatos o deberes que debemos obedecer, ¿no?, en el ámbito de la moralidad surgen de nuestra propia razón y que cumplirlos, ¿no?, cumplir esas propias leyes universalizables, es lo que nos da autonomía, lo que nos da libertad y dignidad. O sea, el querer tener la voluntad de cumplir nuestras propias leyes es lo que nos da dignidad, es lo que nos convierte fines en nosotros mismos y no cosas intercambiables por un precio. En resumen, es eso lo que tenemos que tener en mente para interpretar el texto y poder comentarlo. ¿Vale? ¿Queréis alguna aclaración? Digo, porque ya pasó un tiempo desde esto y de pronto ya no lo recordáis, perdón. Bien. Porque así cojo y pongo el texto. Ay. Pero si yo tenía el texto abierto, no sé en qué momento lo cerré. Da igual, porque veis que lo abro en un Plis+, no tiene importancia. No sé en cuál de los momentos que abrí cerré cosas, cerré este texto. Bueno, decidme si queréis que os aclare algo más de lo anterior. O si entramos directamente en el texto. Que me costó mucho encontrar un texto que pudieseis comentar con la nada que os di de la ética kantiana, porque no hay nada ahí. Son dos cosas. No os hablé del imperativo categórico, no os hablé de los postulados de la razón, no os hablé de lo que vais a encontrar aquí realmente. Tenéis una de las cosas. Una de las cosas es lo que os va a permitir explicar esto. Bueno, entiendo, ya que no me preguntáis nada, que lo anterior lo entendéis, ¿no? Que no necesitáis ninguna aclaración. De cualquier manera, si necesitáis alguna, me lo decís después, porque yo ahora lo que voy a hacer es poner en pantalla completa para mí. Ay, perdón, acabáis de escribir algo. Vale, ya está. Era justo lo que iba a hacer yo. Pasar al texto. Y veis que es un texto muy pequeñito. Os voy a tener que explicar alguna terminología, ¿vale?, que usa Kant. Primero lo leemos y veréis que os vais a quedar un poco tocados, ¿no?, porque no vais a entender muy bien qué dice. Para eso estoy yo. Os imperativos da prudencia, falando exactamente, ou seja, con propiedade, non poden mandar. Isto é, expoñer de forma obxectiva certas accións como necesarias prácticamente. Hai que consideralos máis ben como consellos que como mandatos da razón. Volvemos a leer porque me imagino que se habrán quedado un poco como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vimos? A ver si encuentran un punto. Lo primero que tienen que hacer es encontrar algo, una palabra, un par de palabras que les sirvan de anclaje, de decir, bueno, estas dos palabras o esto lo entiendo, aunque el resto no lo entienda, esto debe de estar hablando de. A ver si lo logran, ¿vale? Sin que yo intervenga y yo tiro de ahí. Los imperativos da prudencia, falando exactamente, non poden mandar. Isto é, o que non poden facer é expoñer de forma obxectiva certas accións como necesarias prácticamente. Hai que consideralos máis ben, aos imperativos da prudencia, non?
como consellos que como mandatos da razón. Se está diciendo unha cousa é isto, outra cousa é a outra. Y esto no se puede considerar exactamente como aquello. A ver, les acabo de dar una pista de que está diferenciando una cosa de la otra. A ver, alguien encontró algo a lo que agarrarse mirando el texto y mirando los apuntes de Kant. O nada, si es nada, si alguien encontró algo que me diga yo, y si no ponerme, que alguien me ponga no, y yo sigo, sabéis que no hay problema. Más que nada por el retardo del chat, que es una pesadez. El otro día ya nos salimos del chat directamente, cuando no necesitamos pantalla. En segundo de bacho y nos fuimos a Instagram, ¿no? Porque era pesadísimo esto. Nadie encontró nada, ponedme no, ya está, con que alguien me ponga no o yo sí, ya está. Si no, paso a explicarles. Por ejemplo, esto tengo que explicarles qué es esto de la prudencia. ¿A qué se refiere? Un imperativo, sabéis lo que es un mandato, ¿no? Porque lo conocéis por lengua, ¿vale? Lo que es la forma imperativa, ¿no? Entonces, los mandatos de un tipo que llama imperativos de la prudencia, ¿no? Mandatos de prudencia, ¿vale? Te dice, si hablamos en un sentido estricto, te dicen, no pueden mandar. Bueno, ya veo que no me contestáis. Es que en el momento en que yo esto lo pongo a pantalla completa, no veo nada que me pongáis en el chat. Por eso a veces me quedo esperando, es por eso nada más. Bueno, pongo a pantalla completa, ya no os voy a ver en el chat, ¿eh? Bueno, fijaros, lo que está diciendo aquí, voy a ir a pasar a negrita. Los imperativos de la prudencia, dice, no pueden mandar. ¿Qué quiere decir esto de que no pueden mandar? Quiere decir que lo que no pueden hacer es exponer de forma objetiva ciertas acciones, porque son ustedes, les voy a dejar, y es la primera vez que miran textos, como necesarias prácticamente. Les voy a tener que explicar qué es esto de prácticamente, ¿vale? Sino que hay que considerarlos más bien que son consejos. Es igual, vayan pensando esto, es igual un mandato que un consejo. Es igual que te aconsejen que te manden. Es igual que yo te diga, te aconsejo que te sientes, a que te diga, siéntate. Piensen en esa diferencia. Es lo mismo que te diga, te aconsejo que te sientes, a que te diga, siéntate. Yo creo que no, ¿no? Mirar la diferencia. Son más bien consejos que mandatos, y mirar, ahora sí le llamo mandatos. Él lo está usando en latín, yo no sé latín, entonces lo dejamos. Mandatos de la razón. Vale. ¿Qué quiere decir él esto con imperativos de la prudencia? ¿No? ¿Qué quiere decir él con estos imperativos de la prudencia? Pues quiere decir esto de consejos. Quiere decir lo que yo les acabo de exponer. Te aconsejo que si quieres que no te ponga un parte, que te sientes. Entonces, si os dais cuenta, lo que estoy diciendo es algo con este formato. Si lo que sea, si no quieres que te ponga un parte, entonces siéntate y cállate.
Entonces él te dice, ojo con esto. Estos mandatos no son en realidad un mandato. ¿Por qué no son en realidad un mandato? Porque te mandan de una manera como esto te manda de una manera condicional. Te manda de una manera condicional, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Manda condicionalmente, ¿vale? Bueno, espera, lo voy a hacer aquí, es de esta forma. Manda condicionalmente. Estos, ¿vale? Estos de aquí mandan condicionalmente. Quito esto de aquí. Mandan condicionalmente. Los imperativos que él le llama de la prudencia es una terminología que él utiliza, ¿vale? Mandan condicionalmente, ¿no? Si quieres hacer esto, entonces haz aquello. Si nosotros ahora volvemos a esto de aquí, esperar que salga de aquí y lo ponga en pequeño. Si ahora volvemos para aquí, te dicen, bueno, si tú quieres ser feliz, entonces obra moralmente según la razón prudencial. Aristóteles. Haz esto, haz lo otro, ta. Si tú quieres ser feliz, entonces lo que tienes que hacer es obtener placer de una manera, de otra, huir del dolor con una razón calculadora. Lo mirábamos en el texto, calcula los placeres, a veces tendrás que renunciar a algún placer, ¿os acordáis, no? En la carta Meneceno, y tendrás que aceptar algún dolor porque vas a tener que calcular lo que al final te lleva, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Aristóteles te decía, ojo, pero mira que tienes que tener en cuenta toda la vida en su conjunto. Te vas al hedonismo moderno y te dice, cuidado, tienes que contar con el principio del utilitarismo, ¿no? El mayor bien para la mayor cantidad. Sí, ¿no? Y si tú vas ahora, nos ponemos aquí. Y si sucede como sucede a veces, fijaros. ¿Dónde? Ay, claro, ahí se va. Y si tú dices que no, o sea, si, porque yo te digo, si quieres ser feliz, y entonces tú vas, y bueno, cuando me pongo más pequeño se me va esto. O yo no lo encuentro, vamos. Insertar. Dios mío, es que los pierdo las formas aquí. Y si tú ahora vas y dices, pues no, no quiero. Entonces, ¿qué pasa con el mandato? Pues no manda. Pues no quiero. Entonces no manda. A ver, ¿os dais cuenta? Los imperativos de la prudencia, aunque tienen esa forma de si quieres no sé qué, entonces haz no sé cuándo, entonces parece que te estoy mandando, ¿no? Realmente no pueden mandar. Mandar en un sentido estricto del término mandar. Esperar que ahora lo quito. En un sentido estricto de mandar, ¿no? No pueden. ¿Vale? Mandar, no. ¿Y qué significa para él mandar? Para que entendáis. Además va y te lo dice. A ver, para mí mandar, no mandar si quieres, no sé qué. No. La diferencia en lo que te digo yo cuando te digo siéntate. Ay,
que me comí aquí la R. Ah, no. Mandar va a ser mandar para Kant, es lo que te está diciendo el texto. Es mandar, os lo voy a poner al lado para que lo entendáis. Es mandar, ya me perdí de nuevo las formas aquí. Es mandar incondicionalmente. Incondicionalmente. No condicionalmente como tenéis aquí, sino incondicionalmente. Siéntate. No, pero es que yo no te estoy preguntando si quieres o si no quieres, si te parece bien, si te parece mal, si... No, siéntate, te estoy diciendo que te sientes. ¿Veis? No hay condiciones. ¿Y qué significa esto de que no hay condiciones? Es exponer de forma objetiva ciertas acciones. Las acciones de las que está hablando son las acciones morales. Lo que quiere decir él aquí es ciertas acciones, está refiriéndose, es más complicado de lo que les estoy diciendo. Más complicado quiere decir más, que habría que precisar más. Ciertas acciones que serían, está hablando de las acciones morales, ¿vale? Del obrar moral, como necesarias, no condicionadas, no que puede ser que sí, no que puede ser que no, necesarias no naturalmente, que fue lo que hablábamos nosotros antes, ¿no? Sino prácticamente. ¿De dónde viene esto de prácticamente? Viene de praxis en griego, que quiere decir acción, que quiere decir obrar, y que en Kant es el ámbito del deber ser, ¿vale? Frente al ámbito de la naturaleza, que es igual al ámbito del ser. Espera, os lo voy a poner grande. No vais a tener que poner todo esto, ¿eh? Os lo estoy explicando a vosotros. Del deber ser. Y este es el ámbito del ser. Estoy intentando explicaros qué quiere decir prácticamente para él. Para él y para toda la filosofía, ¿vale? En la naturaleza, lo voy a dejar caer porque esto, bueno, cascaría todo, ¿no? Si yo suelto esto, ¿vale? Se cae, porque obedece necesariamente a la ley de gravitación universal. Bien. Yo puedo dejar esto, por ejemplo, o el ordenador en un banco, y nosotros sabemos que hay una ley moral y además una ley de ámbito, digamos, jurídico, ¿no? Que pena, que dice que está mal robar. ¿Y eso significa que nadie va a robar? No, en absoluto, porque como estamos en un ámbito de libertad, donde se puede elegir cumplir con el deber o no cumplir con el deber, cumplir con la ley moral o no, ¿no? Hacer o no hacer, aquí tenemos lo de prácticamente, ¿vale? Esto se cumple o no. Entonces, él dice que mandar, vuelvo, no me perdí, solo se puede utilizar en un sentido estricto la palabra, ¿no? Mandar, cuando se expone de forma objetiva ciertas acciones como necesarias prácticamente, en el ámbito práctico. Por eso, porque los imperativos de la prudencia que tienen esta forma condicional, no los puedes considerar mandatos de la razón. ¿Qué querrá decir esto entonces? Ahora sí, ¿qué serán los mandatos de la razón? Fijaros, los mandatos de la razón, luego nos vamos a ir a lo que yo les escribí hoy. Tengo un algo con lo de las formas que nunca lo encuentro, fijaros. ¿Qué querrán decir esto de los mandatos de la razón?
los mandatos de la razón, ¿vale? Van a ser aquellos que nosotros decíamos, fijaros, ¿no? Que expongan, voy a ponerlo de arriba nada más, de forma objetiva ciertas acciones prácticamente. Viste que lo único que hice fue ponerlo de arriba para que me quedara más claro nada más. Nada más. Que expongan de forma objetiva. Aquí lo tenéis. Objetiva. No subjetiva. Objetiva. Esto quiere decir, por lo tanto, que estas exponen de una manera subjetiva, mandan condicionalmente y ¿qué hacen? Realmente lo que hacen es exponer. No, verás, quiero arreglarlo de otra forma. Exponen de forma... ¿Veis que esto lo estoy sacando yo como conclusión? Bueno, estoy escribiendo en castellano, en gallego estoy haciendo... Sabes que yo pienso en castellano. Pues ni me doy cuenta muchas veces en qué estoy escribiendo. Estos, entonces, de aquí, lo hacen subjetivamente. Y estos de aquí, los mandatos de la razón, lo hacen objetivamente. Bien. Entonces, lo que te está haciendo al fin y al cabo es separarte una cosa de otra. ¿Cuál sería el tema del texto? El tema del texto, si nos ponemos a mirarlo de nuevo, fijaros, yo me quedo mirándolo un poco, lo leo y dice, bueno, me está hablando de imperativos. Está claro, me está hablando de mandatos. Imperativos, mandar, ¿no? Mandatos abajo de nuevo. Entonces me está diciendo que hay dos tipos de mandatos. Me está diciendo que hay dos tipos de mandatos y que los imperativos de prudencia no mandan de forma objetiva como los mandatos de la razón. El tema del texto es que y vuelvo para atrás, no os preocupéis, esto es lo normal, que los imperativos de la prudencia no mandan realmente como si, castellano es acentuado, si lo hacen los mandatos de la razón. Y punto. Vale, esto puedo subirlo un poco. Y esto lo subo para aquí, así me queda todo en uno. Ahí. Lo veis, ¿no? El tema del texto sería este. Esperar que voy a que quede solo en uno. El tema del texto sería este. Después de darle vueltas a esta cosa tan así mingúrrica, ¿vale? Tendríamos así. Veis que este texto no se puede dividir. Vale, ahora decidme lo que pensáis. Probablemente que no entendisteis gran cosa. Pero bueno, decidme, tal como decía la profesora, aunque varios me hablaron de Kant, una profesora que me lo hizo pasar muy mal, fue con la que aprendí realmente a entender a Kant. No me podéis decir no entendí nada, no. Tienes que decir esto no lo entendí por esto. O sea, lo que sea. Vuelve a explicar imperativos de prudencia. Vuelve a explicar lo que sea. Ahora vamos a ver cómo lo que yo les hablé... Ay, perdón.
como lo que yo les expliqué, sí sirve para... Dios mío, ¿pero por qué? Yo no hice nada, no toqué esto. No tenía la mano ni siquiera ahí. Lo que yo les expliqué sí sirve para comentar este texto, aunque a ustedes les parezca que no. ¿Y dónde está el anclaje? Entre lo que dice aquí y lo que dice lo que aprendieron. A ver, quedasteis todo, como me dicen, a veces lo de segundo de bachillerato con can, quedé no, no out. Vale, pues sí, perfecto, me parece muy bien. ¿Alguien a quien le haya resultado difícil? A Alan, por suerte, no. Pero de pronto hay alguien que sí le ha resultado difícil. Y no pasa nada, ¿eh? Entre la cantidad de gente que hay, no pasa nada. Tengan en cuenta esto, porque ya sabéis que con la pantalla no puedo tener varias cosas al mismo tiempo abiertas. Sí puedo, pero lo tendría tan pequeñitos, tan estrechos, que no se verían, ¿no? Ahora tengan en mente esto, voy a poner esto, ¿vale? Para volver, que esto es lo que se supone que ustedes tienen que saber en un examen común y corriente, de comentario de texto en segundo de batch, ¿no? En la SABAU, tienen que tener en su mente guardado, no esto, sino muchísimo más, ¿vale? Vale, gracias, no. Y decir, a ver, porque hay textos que a veces cuando te lo ponen son crípticos, ¿no? Crípticos en el sentido que dices, mima, ¿y ahora cómo relaciono yo lo que yo sé con lo que dice el texto? Yo sé que por algún lado está el anclaje, pero no sé por dónde está, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que hay dos tipos de mandatos. Al fin y al cabo, en el texto lo que tenemos es que está hablando de los imperativos, de los mandatos. Si se dan cuenta, yo fui a buscar ese texto, que me costó bastante encontrar un texto para que ustedes pudieran comentar con lo poquísimo que hay aquí, ¿vale? Porque por esto de aquí, ¿veis? Dije, bueno, pues me centro aquí y me centro aquí, que los mandatos tienen que ser incondicionados. Entonces dije, pues y ya está. Lo hago aquí, pequeñito, le saco unas cositas y tal, y me quedo con esto. Y a partir de aquí vamos a tirar del hilo, ¿no? Entonces, si yo ahora, ¿vale? Me voy a hacer un esquema. Ahora sí que lo voy a achicar. Y como más o menos yo sé lo que ahí dice, ay, perdón, que esto lo tengo abierto para monitorear cuando me da problemas esto, para ver qué es lo que está consumiendo más. Me voy aquí, a esperar que quito cosas del medio para poder escribir. Al fin y al cabo, me voy a hacer el resumen, el esquemita del texto. Esperar porque yo tengo que hacer unas cosas muy extrañas cuando divido pantalla, ¿eh? Al fin y al cabo, lo que me dice, yo puedo darle la vuelta como quiera. Me está hablando de que los imperativos los hay de dos tipos, ¿no? Porque ese es el tema. El tema del texto es este. El tema son los imperativos, ¿no? Y que después y tal, ya lo pongo por ahí, veo a una flecha, veo lo que sea, ¿no? Que hay los imperativos de la prudencia, que le llama así, los imperativos de la prudencia, ¿vale?
realmente van a funcionar como son equivalentes a consejos. Después voy a decir por qué. Y otros que son diferentes, fijaos, son completamente diferentes ¿a qué? A los mandatos de la razón. ¿Y qué es lo que los hace diferentes? ¿Qué hace diferentes a un imperativo que sea un imperativo de la prudencia a un imperativo que sea un imperativo de la razón? Bueno, habría que quitarle este mandato de la razón, un imperativo que sea de la razón, ¿no? Para que quede bien. Lo tacho porque me da más trabajo ir a buscar la goma. Un imperativo que sea un imperativo de la razón. La diferencia es, si yo lo pongo aquí, la diferencia está en exponer de forma objetiva ciertas acciones, en exponer de forma objetiva ciertas acciones como necesarias prácticamente. Estos no y estos sí. Y eso es al fin y al cabo el texto. Si lo veis, pero voy a sacar el... Miradlo. Acabo de transformarlo y hacerlo mío, el texto. Veis que no es exactamente, lo miráis y no es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿No? Acabo de hacerlo mío. Yo ya no estoy siguiendo el orden que me dio Khan y dije, no, yo lo voy a comentar y lo voy a hacer mío, el texto. Entonces yo digo, el tema del texto es que hay dos tipos de imperativos y de repente voy y ya cambio lo que puse, ¿no? Que los imperativos de la prudencia realmente no mandan, ¿no? Como si lo hacen los de la razón y voy, yo que se lo cambio después de hacer esto. ¿Qué tiene que ver? Esto es algo vivo, ¿no? Porque según lo voy trabajando, estoy viendo, no, y ahora me gusta más así, vale. Es que de pronto ahora hago otra cosa y me gusta más de otra manera. Y hoy lo hago distinto que mañana. Y no pasa nada. Es la gracia que tiene esto. ¿Qué es la otra cosa que yo puedo hacer ahora? Lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora. Me voy para aquí. Vamos a agrandar lo que podamos, ¿vale? Que veis que no es demasiado. Bueno, yo porque me sé... ¡Ay! No. Quiero hacer... Perdonad. Bueno, vamos a sacar la foto de Don Manuel. A ver si puedo ahí, dejarlo más o menos ahí. Yo en mi mente, al fin y al cabo, lo que tengo son dos cosas. A, hablar de los imperativos de la prudencia y B, hablar de los imperativos de la razón. Pues que no tengo otra cosa más que eso. No, si tal, me voy allí y lo pongo para ver si me resulta, ¿no? Ahí. Y digo, bueno, vale. Pues hablo a esto le llamo A y a esto le llamo B y ya está, ¿no? Y esto realmente, pues es lo que los diferencia. Después ya sé que tengo que meter citas, ¿vale? Y nada más. Y el tema está aquí. El tema está, ay, perdonad, en que lo que diferencia, ¿vale? Es esto. Si sí o si no. A los B sí, a los A no, no cumplen esa condición y ya está. Entonces, ahora me voy. Espera, tengo que abrir porque ver que no me deja ver toda la tabla. La de colores. La tabla de colores. Ahora vuelvo para aquí. Ahora, yo tengo aquí
de qué sé yo de Kant. ¿Qué sé yo de Kant en resumen? Que es importante para él, para la ética kantiana es importante la buena voluntad, que es una ética de mínimos. Mirad, estoy buscando lo que es la clasificación de la ética, ¿no? Lo central, no sé si lo veis aquí. Esperar, porque tengo que usar el lápiz sirve de ratón a veces, pero es más impreciso cuando salgo de. Ahora estoy con el ratón. De la buena voluntad. Me fui aquí, que es una ética de mínimos. Ahora me voy aquí, que es una ética deontológica. Lo voy a escribir aquí, que es una ética deontológica. Se supone que vosotros ya sabéis que eso quiere decir que es una ética del deber. ¿Vale? Y que y me voy aquí y hago esto. Esto ya lo tendría que tener hecho de cuando hice mi resumen. Yo jamás estudiaría esto así en la vida, ni siquiera en apuntes hechos por mí, terminaría estudiando para memorizar un esquema hecho de este tipo. Para la última parte de memorización y recuerdo, ¿no? Cuando vas a hacer el último repaso, yo tendría hecho una cosa así para la ética kantiana. La buena voluntad, que fijaros, es una voluntad centrada en la autonomía. Ahora vais a ver lo que arreglo. Mirad, esto está aquí. En la autonomía, que es igual a la libertad y la dignidad, ¿vale? Y lo dejo ahí. Entonces, ¿cómo lo relaciono esto? Con que hago así y digo, los fines morales no pueden ser ni medios, siempre tienen que ser fines, fijaros, ¿vale? Ni fines naturales. Ahora sigo bajando y ¿a qué me voy? A que la dignidad. Personas son absolutamente valiosas. ¿Lo veis? Aquí están. Dotadas de dignidad, no intercambiables por un precio. No voy a poner todo. Dignidad. Personas son absolutamente valiosas, dotadas de dignidad. ¿Veis cómo va ligado? ¿No? Esto va ligado a esto. Lo pongo así para no olvidarme de que tengo que relacionar estos dos conceptos. ¿Lo veis, no? Y fijaros, aquí tengo esto de incondicionado. ¿Lo estáis viendo? Nunca pueden ser fines medios, sino que siempre tienen que ser fines en sí mismos, que está relacionado con esto. Lo veis aquí, ¿no? Mirad. Fines en sí. Incondicionados. ¿Lo estáis viendo? ¿Vale?
Entonces, lo que me queda es, aquí ya estoy viendo, una buena voluntad, es una voluntad autónoma, una voluntad autónoma es una voluntad libre y es lo que nos dota de dignidad. En todo esto tenemos que tener en cuenta, estoy repasando rápido, antes de en el examen, los fines morales no pueden ser medios, siempre tienen que ser fines en sí mismos, de ahí viene lo de que son incondicionados, no puede haber nada condicionado, ¿vale? Y no pueden ser fines naturales porque eso es el reino de la necesidad y no de la libertad. La libertad, aquí la tenéis, ¿lo veis, no? Ahora luego voy a poner otro con otro color, si no os voy a liar mucho. Y entonces, ¿qué teníamos? Que es una ética deontológica. Entonces lo que tenéis es que hay mandatos, deberes. Por eso os busqué un texto donde se hablara de mandatos. Hay mandatos, deberes que debemos obedecer. ¿Por qué? Que debemos obedecer porque no escribamos. Vamos a intentar hacerlo pequeñito. Obedecer ¿por qué? Porque hacerlo de otra manera sería inhumano, en el sentido de que sería indigno. En segundo lugar, que surgen de nuestra propia razón, que nos dan nuestras propias leyes, autonomía, libertad de la dignidad, etcétera, incondicionados. Hay que obedecer ¿por qué? Porque surgen de nuestra propia razón, ¿vale? Acordaros de eso. Esto hace que seamos autónomos, ¿vale? Sí. Esto significa querer cumplir las nuestras propias leyes, en el sentido de nuestras propias leyes que nos da la razón práctica, ¿vale? Cuando nos está hablando de la praxis. Y fijaros porque son unos mandatos además incondicionados, ¿vale? O sea que no prometen nada a cambio, ¿no? No prometen nada a cambio. Por lo tanto, no son medios. Entonces, si yo ahora cambio de color, ahora que ya terminamos ahí, vamos a ampliarlo. Si yo ahora cambio de color y me pongo en verde. Y ahora voy a relacionar esto de aquí, lo que tengo adentro. Esto ya lo relacioné aquí, no hay problema, ¿no? Ahí esos negritos. Estos mandatos o deberes yo los tengo que obedecer porque surgen de nuestra propia razón, no surgen de la naturaleza, versus. No surgen de la naturaleza, sino que surgen de nuestra propia razón. ¿Lo estáis viendo? Eso precisamente es lo que nos hace ser autónomos. Es lo que nos hace ser autónomos. Y son incondicionados porque nunca son medios sino fines. ¿Vale? Son incondicionados, aquí lo tenéis. Nunca son medios sino que son fines. Yo ahora me voy a buscar este que era, ¿cuál era? Este, ¿no? Sí. Y digo, a ver. Yo tengo aquí los imperativos y me habla de dos imperativos, los de la prudencia y los de la razón.
Vale. ¿Cuáles serían, entre los que yo sé, dónde estarían un tipo de imperativos de prudencia? Pues estos, aquí los tenéis. Ah, cuando son medios, o cuando son fines naturales. ¿Lo veis? Estos no pueden. Te lo está diciendo el texto. Estos no. ¡Ay! Perdón. Esto otra vez. Estos no. Estos no. ¿Y cuáles son los que sí? Hombre, van a ser estos. O sea que cuando yo hable de estos en el texto, tenga que hablar de estos, voy a tener que hablar de lo que ustedes llaman esta parte de la teoría. Esto me va a servir, bueno, después cambio de color y os muestro una cosa. Esto me va a servir que cuando yo hable de los mandatos de la razón, que son aquellos que exponen de forma objetiva ciertas acciones como necesarias prácticamente, son aquellos mandatos o deberes que yo debo obedecer porque, aquí lo tenéis, es todo esto. Surgen de la razón, de nuestra propia razón, son en ese sentido objetivos, no subjetivos, ¿no? Sino de la propia razón, de la propia racionalidad. Es lo que nos convierte en autónomos, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Por qué? Porque al surgir de la razón lo que hacen es darnos nuestra propia razón y precisamente se vuelven incondicionados, ¿vale? Porque no están utilizando ningún medio. Estos sí que están utilizando medios o están usando los fines naturales, que son fines como medios, ¿vale? A estos no te están prometiendo nada a cambio, ¿sí? Y por eso estos no son consejos, sino que son mandatos, aquí lo tenéis, de la razón. Aquí y aquí. Lo veis, ¿no? Si yo ahora cambio un momentito, solo con un cambio de color, vais a ver otra relación que os va a ayudar. Es lo siguiente. Esto de aquí yo lo puedo usar de introducción, ¿no? Bueno, estamos ante un texto de Kant, filósofo ilustrado del siglo XVIII, que nos presenta una ética de mínimos. Tenéis la definición ahí en los apuntes, frente a las éticas de máximos, como puede ser una ética eudemonista aristotélica, vosotros lo sabéis, o una ética hedonista como la de Epicuro. Frente a este tipo de éticas, él nos ofrece una ética deontológica basada en el deber de cumplir los mandatos de la razón, como veremos al analizar el texto, y una ética basada en la buena voluntad, que será aquella voluntad, y ahí pasamos al texto, que será aquella voluntad autónoma, o lo que es lo mismo, libre, y que nos convierte en seres dignos. ¿Lo estáis viendo ahora? Bueno, es difícil, entre tanto, ¿no? Y con eso ya entraríais, podéis entrar aquí en somos personas, ¿veis? Fines en sí mismos y no
y con eso termináis redondo el texto, fines en sí mismos y no medios, como veremos al explicar el texto. Y estáis dando ya una, digamos, que eso da puntos, os aviso, una pauta de cómo vais a comentar el texto, porque la persona que os lee sabe que tenéis un plan, porque de hecho lo tenéis, aquí está el plan. No sé si lo estáis viendo, que aquí está el plan, ¿no? O sea, de hecho ya lo tenéis. A ver, aquí. Sabéis que esto es el núcleo central. El núcleo central no es ponerse a leer todo el texto, de tratar esto en bruto. Solo el texto, imaginaros como yo os lo presenté sin más. Pasará esto. De decir, desentraño esto, ¿no? Y veo qué es lo que pasa. Decir, bueno, ahora lo convierto en esto, lo transformo y lo convierto en esto. Y ahora veo qué tengo de teoría, lo que ustedes le llaman teoría, ¿no? ¿Qué tengo teoría? ¿Y cómo relaciono la primera parte y la segunda parte? ¿Dónde lo trato? ¿Qué uso de la teoría para explicar cada parte? Pues ya está. Es aproximadamente eso. ¿Vale? Bueno, ahora decidme más o menos si visteis cuál es el procedimiento. Y como, no sé si os disteis cuenta que avanzamos respecto al anterior. Cada día vamos haciendo una cosa diferente con los textos. Por eso, aunque está bien que me hayáis mandado, este fin de semana es un fin de semana un poco complicado para mí porque tengo yo que hacer algo de tipo académico y lo llevo retrasado, ¿vale? Bueno, no soy capaz de manejar todo al mismo tiempo. Supongo que les pasa un poquito a ustedes también, ¿no? Muchas materias y diferentes actividades. Yo también tengo muchos niveles y tal. Entonces no creo, voy a abordar lo ineludible este fin de semana. Pero veis que cada vez lo que voy haciendo es cada vez enseñaros una cosa diferente, a manejar algo distinto, ¿no? Porque si no hubiésemos hecho al principio lo que hicimos con este, primero empezamos con lo más sencillo con este, después dimos un paso más con este, ¿no? Y empezamos como a redactar el comentario. Y ahora con este, la próxima clase, mi idea es que con el de Apple ya comentemos, demos otro paso más. Y que ustedes vean cómo funciona mi cabeza, ¿no? No porque yo sea un ejemplo, sino que veáis funcionando una cabeza que está acostumbrada a hacer comentarios de texto, para que vean que no es tan difícil. Claro, sí, ese es el problema que tenéis. Pero si tú me ves a mí, hay una cosa que se llama el aprendizaje vicario, que es un aprendizaje que los seres humanos y otros animales, además de nosotros, que nosotros somos animales, tenemos, que es el aprendizaje por modelaje, ¿no? Que si nosotros vemos a otra persona hacerlo, tiene una explicación también desde la neurociencia. Si nosotros vemos a otra persona hacerlo, vemos qué procedimiento utiliza al hacerlo. No simplemente hacerlo, sino qué procedimientos está utilizando al hacerlo. Aprendemos unas herramientas básicas para empezar a practicar nosotros para hacerlo. Entonces tenéis que practicar vosotros a hacerlo. Si queréis, lo que hago es os dejo el de John Stuart Mill, a ver qué os sale, este que os dije aquí, os lo subo al aula virtual. Aquí, textos. Que veis que es un texto cortito además, ¿vale? Y que también le pasa un poquito, no en la misma medida, porque la verdad que no es en la misma... No es en la misma medida, es este texto de aquí.
para que vosotros intentéis hacer no el comentario, sino el marcaje del texto, ver que veis que no siempre se puede dividir. Bueno, el de Kant, si estiras mucho y te dicen, te obligo a dividir. Hombre, si me obligas a dividir, pues no sé, en la primera parte habla de los preceptos de, ¿no? Los, ¿cómo se llama, no? Los mandatos de la prudencia, y en el segundo parte de los mandatos de la razón. Pero, a ver, eso es yo lo haría si me obligan, nada más. Porque no me deja más opción, no me queda más remedio. Pero si no, yo no dividiría ese texto nunca, ¿no? Por, pues, forzarlo mucho. Entonces este texto, por ejemplo, inténtelo con este texto, ¿vale? Sáquenle es más fácil, sáquenle una foto a la pantalla. Esperen que lo agrande un poquito más. O mirar. Os lo voy a... Esperar que quito esto. Y os lo subo. Veis, es que ya se me va, de cada vez se me va. Os lo subo hasta aquí, Aristóteles, y pongo 1000. Bueno, no está subrayado. Pongo solamente 1000 comentarios. Mil comentarios. Os lo dejo así, no lo convierto en PDF para que podáis tratarlo, ¿vale? Como lo trato yo. Y os lo subo al aula virtual. A ver si lo hago ahora más que nada al terminar. Y mirad, lo leemos un momento juntos, pero no os doy pistas. Lo que tenéis que hacer es mirar esto y lo que habría que mirar aquí sería, obviamente, esperar que lo agrando y ya terminamos la clase en estas éticas de máximos, ¿vale? En concreto el hedonismo, que es un cálculo inteligente del placer, el hedonismo moderno. Miradlo en los apuntes, acordaros que ahí en los apuntes lo tenéis más grande, aquí lo que tenéis es un resumen nada más, donde yo os comento aspectos que no vienen en los apuntes y que os puedan resultar interesantes para entender mejor, nada más. Ahí tenemos el utilitarismo de John Stuart Mill, que utiliza eso, el principio utilitarista, que agranda ya hacia una elección social, y en eso se diferencia esta elección social de lo que sería perdón, el hedonismo antiguo, donde lo que tendríamos es una elección de tipo individual. Es la diferencia que hay y es algo que podéis poner en qué se diferencia, por ejemplo, este hedonismo de este hedonismo. Y 1000 comentarios aquí. Y el texto sería esto: o credo, que acepta utilidad de o credo quiere decir aquí o principio. Os aclaro eso, ¿no? Un credo es la creencia, ¿no? Os aclaro esto por el tema de la diferencia de lenguaje, ¿no? Pasado el tiempo, porque no es algo de ahora. O credo que acepta utilidades. Mira, utilidades, utilitarismo, ¿no? Principio de utilidades. O credo que acepta utilidades ou principio da maior felicidade como fundamento da moral, sostén que as accións son xustas na medida en que tenden a promover a felicidade e que son inxustas en cando tenden a producir o contrario da felicidade. Enténdese por felicidade o prazer e a ausencia de dor, por infelicidade a dor e a ausencia de prazer. Ahora ustedes tendrían que
explicarle a alguien con lo que ustedes, lo poquito que ustedes saben sobre lo que dice 1000, ¿qué quiere decir con esto de la utilidad y ese principio? ¿No? Y tienen algo que ampliar aquí, ¿eh? Tienen algo que ampliar, o sea que a lo que marquen aquí, ¿vale? Y a lo que pongan debajo, que dice los apuntes, tendría que quedar más ampliado. Ya les dije que los textos estaban buscados de una determinada manera, para que pudiera satisfacer los apuntes y para que ustedes pudieran además hacer algo más. ¿Vale? Ay, perdón, que no los veo. Ahora sí los veo. Bueno, por mi parte la clase ya terminó.